Bienvenidos traders a una nueva estrategia de opciones binarias con tiempo de expiración de 1 minuto y 95% de win. Contiene solo 2 indicadores, pero es una estrategia súper fabulosa para poderle ganar sí o sí la partida al broker. Una estrategia definitiva para poder operar con opciones binarias. Estás en RB Trading, el único canal de estrategias binarias que sí funciona. Bienvenidos traders. Estos son los indicadores que vamos a necesitar. El indicador Supertrend en configuraciones de 1 y 2.5. El indicador ADX en configuración de 1 y 5. Las velas que estaremos utilizando serán velas Heikin Ashi de 15 segundos y el tiempo de expiración de nuestra operativa será de 1 minuto. La estrategia funciona fenomenal en mercado real y también en OTC. Y hemos testeado esta estrategia, por supuesto, en mi broker preferido, Pocket Options. Si aún no estás registrado, te dejo en la descripción el link de registro. Si has llegado hasta aquí, te doy la enhorabuena por seguir mi contenido y te doy muchísimas gracias por apoyar mi canal, ya que eso me estimula muchísimo a seguir creando contenido de calidad. Si no te has suscrito al canal, te recomiendo que lo hagas para que no te pierdas ninguna de las estrategias que solemos publicar semana tras semana. Y también aprovecho para dejarte el link de acceso a nuestro canal de Telegram, donde enviamos todos los días señales gratuitas, de lunes a viernes, de 7:30 de la mañana a 12 horas en horario UTC de Argentina. Bueno, traders, ya estamos en el broker para configurar los indicadores. Voy a esperar que termine esta operación para la configuración de los indicadores. 10 segunditos. Y otra operación ganadora. Fijémonos en los excelentes resultados de esta estrategia. Fijémonos, euro, libra, OTC, he hecho estas entradas, tengo otros pares aquí, otras entradas. Fijémonos la barbaridad, ¿vale? No es por presumir, pero creo que esta estrategia es brutal. Siempre y cuando sigas las recomendaciones, ¿vale? Sobre todo al principio, operar en demo para luego pasar al real, pero es una estrategia brutal. Bien, vamos a la configuración de los indicadores. Esta estrategia puedes utilizar las dos modalidades, bien sea con tiempo de expiración en 1 minuto, como he comentado al principio, y también con tiempo de expiración de 15 segundos. Es más cómodo trabajar en 1 minuto ya que puedes utilizar los pares para mercado normal y OTC. Si quieres bajar el tiempo de expiración a 15 segundos, tendrás que operar solamente mercado OTC, ya que mercado normal no te lo permite. Fijémonos, estoy en un par de OTC, euro, libra, OTC. Tengo 15 segundos de expiración, pero si voy a un par de mercado normal, es decir, un par de divisas que no tiene la palabra OTC, es decir, mercado normal, y pulso allí, fijémonos que automáticamente se cambia el tiempo de expiración a 1 minuto. Así que, si quieres tener muchísimos pares abiertos, cosa que no te recomiendo, pues deja siempre el tiempo de expiración en 1 minuto y el tiempo de configuración de tus velas serán Heikin Ashi de 15 segundos. ¿De acuerdo? Es lo más recomendable. Puedes también utilizar esta estrategia si lo que estás trabajando es solamente OTC, un fin de semana, por la noche con mercado cerrado. Así que puedes configurar la siguiente configuración. Para ese mercado de OTC únicamente, puedes dejar S5, 5 segundos y tiempo de expiración, aquí en OTC, tiempo de expiración S15, es decir, velas de 5 segundos y expiración de 15 segundos. Lo máximo que te recomiendo que aumentes es hasta 30 segundos con esta estrategia en solo mercado OTC. Ahora, si quieres estar despreocupado y tener la configuración por defecto y operar en mercado normal y en mercado OTC a la vez según el momento, pues entonces deja la configuración en S15, velas Heikin Ashi y el tiempo de expiración en 1 minuto. Bien, ahora sí, ¿qué indicadores vamos a necesitar para esta estrategia? Botón de indicadores y como siempre he olvidado comentar que estoy utilizando el broker preferido mío, el broker Pocket Options. Botón de indicadores. Si quieres también hacer registro en este broker, te dejo el link de registro en la descripción del video. Estos son los indicadores que vamos a añadir. Supertrend, ADX. Y si estás iniciando en el trading, quizás pudieras añadir un tercer indicador que sería una media móvil, ¿vale? Pero no es necesario. Aún así, si lo quieres utilizar perfectamente, puedes hacerlo. Vamos aquí a
visualizar los indicadores. Supertrend, ¿qué configuraciones tiene el Supertrend? ATR periodo 1 y multiplicador 1. Estilos, la línea alcista en rojo y la la línea que nos indica el alza pues está en rojo porque vamos a ir a, está al alza pues iremos a la baja y viceversa. Así que esta pestaña no te recomiendo que la toques. Simplemente en la parte de aportes configures el periodo 1 y multiplicador 1. Esta configuración podemos utilizarla en otro broker. Quotex me parece que sí, pero no estoy tan convencida. Igual que UnoWay. Por eso esta estrategia la hemos basado únicamente en el broker Pocket Option. Pero seguramente estos indicadores sí que puedas utilizarlos en esos brokers. Sí que es cierto que el multiplicador probablemente no te deje aumentarlo o disminuirlo demasiado. Pero si te permite estar entre 2 y 3, puedes utilizar esta estrategia y te va a funcionar perfectamente. Eso sí, testea siempre en demo. Así que lo que es el Supertrend podrías hacer esa configuración. En cuanto a la ADX, sí que estoy convencida que todos los brokers puedes configurarlos con esta configuración que hemos colocado. Suavizado de la ADX 1 y longitud 5. En la pestaña de estilos, yo en mi caso particular he colocado la línea de la ADX en celeste, la línea alcista en verde y la bajista en rojo. Guardamos los cambios. Si eres nuevo en el canal, aprovechamos para repasar el tema de los indicadores. Vamos primeramente con el Supertrend. Velas por debajo de la línea roja del Supertrend y con etiqueta debajo vamos a operar hacia la baja. Velas por encima de la línea del Supertrend y la etiqueta alto operaremos hacia el alza. En cuanto a la ADX, la línea celeste, la que es el ADX, nos muestra la fuerza de esa tendencia. Fijémonos en este punto. Bueno, se me ha movido. Vamos a utilizar, para que no se me esté moviendo todo el rato, voy a achicar un poco el gráfico hasta este punto. En este punto de aquí, donde está esta etiqueta de alto, fijémonos cómo se comporta la ADX. Hay un quiebre allí hasta casi la línea 0 y luego vuelve a tomar esa fuerza. Es ese punto de entrada al que quiero ubicar. Voy a añadir la línea vertical para esos diferentes puntos y vamos a repasar los pasos, como siempre resumidos, que debemos tomar en cuenta en la estrategia. También comenté antes que podríamos añadir una media móvil para el que quiera operar a favor de la tendencia, que es lo más recomendable. ¿Qué podemos hacer? Esta media móvil de aquí la voy a habilitar y vamos a colocarle 48 y vamos a colocarlo en SMA. Guardamos los cambios. Esa línea nos ayudará a identificar la tendencia principal del mercado. En este caso, prácticamente consolidación, ya que el precio se mantiene cerca a esa línea. Pero no es fuerte como en este caso, fijémonos, donde las velas están por encima y es clara la tendencia alcista. Busquemos otro par. A ver. Velas por debajo de esa media móvil. Solamente operaremos cuando aparezca la etiqueta bajo. ¿De acuerdo? Bien, paso resumido. Paso número 1. Operar a favor de la tendencia. Paso número 2. Debemos ubicar un par en que la línea de la ADX esté, por ejemplo, como en este caso. Fijémonos. ¿Qué fuerza trae? ¿Qué habría que esperar aquí? Si vamos a operar hacia la baja, ¿hacia dónde debe estar el ADX? Fijémonos cómo se quiebra justo en este momento. Quiere decir que va a ser una pequeña corrección. Pero cuando esa línea del ADX roza esta línea aquí 0, la más baja, se pone casi horizontal la línea, fijémonos en qué punto está, se prepara un gran cambio. Cuando la línea del ADX vaya hacia arriba, va a ir probablemente con fuerza. Sin embargo, hasta que no nos aparezca la etiqueta de alto, yo no operaría. Además, estoy debajo de la media móvil, así que una operación al alza sería bastante arriesgada, ¿cierto? Solamente si las velas pasaran la media móvil, yo podría hacer una operación. La he hecho en este caso porque he visto que la fuerza de la ADX es bastante alta. El punto de la ADX estaba aquí en este punto plano horizontal. Y eso me dice que probablemente cuando hace el cambio va con bastante fuerza. Tenemos un minuto para la operación. Nos quedan 40 segundos. Es una operación un poquito arriesgada ya que estoy operando
un poco en contra, pero estoy segura de cómo utilizar adecuadamente el ADX para ganar esta operación. Y esto es un truco bastante importante si sabes utilizar el ADX. No es lo mismo que el ADX esté en esta posición, primero en línea 0 y luego marca esa fuerte subida a este punto, fijémonos, donde aquí no es plano, sino que lo medio toca y se va. No es lo mismo. En los puntos donde veas el ADX así, horizontal y luego hacia arriba, créeme que ganarás cómodamente la operación. Si además de eso aparece la etiqueta, puedes entrar con total confianza que sí o sí vas a ganar esa operación. Así que estas son las operaciones perfectas que buscamos con esta estrategia. ¿Vale? Vamos a añadir líneas verticales para varios puntos en este mismo par. Este sería un buen punto de entrada en que seguro ganamos la operación. Duplico la línea. Otro punto de entrada. Fijémonos en la ADX que llega hasta la línea 0. Vuelvo a duplicar la línea. Aquí. ¿Dónde está? Aquí hubo ese cruce y llegó hasta la línea 0, pero la etiqueta no apareció sino hasta aquí. Así que a partir de aquí, que cuando aparece la etiqueta es cuando hago mi entrada y ganadora también. Pero ahí estaría operando en contra de tendencia. Pero fijémonos, las pocas velas que son en contra de tendencia, en este punto y en este punto. Pero en cambio, cuando es a favor de la tendencia, fijémonos la diferencia. ¿Vale? Aquí la ADX es cierto que no llegó hasta el punto 0, pero sí que hizo ese quiebre. Vamos a buscar otro par porque me pone súper nerviosa todo el rato que se va hacia atrás el monitor. Hoy no estoy trabajando en mi sitio, estoy de viaje, así que estoy trabajando un poco y grabando un poco más incómoda. Pero bueno, vamos a tener que ocultar esta pestaña de los resultados de las operaciones, que fijaros son brutales con esta estrategia. Y no es por ser pretenciosa, pero es increíble. Voy a tener que ocultar esta pestaña para que me quede el gráfico más cómodo y poder hacer la explicación más sencilla y más clara, ¿vale? Vamos a buscar otros puntos en que quiero que os fijéis exactamente del ADX, que es la clave. Aquí hay un punto perfecto, allí, donde el ADX viene a tocar la línea 0, hace un recorrido muy pequeño pero se ve totalmente horizontal y luego es brusco hacia arriba. Ahí es un punto perfecto de entrada, aunque sea en contra de tendencia. La etiqueta apareció aquí, pero como no tocó el punto 0, la evito. Fijaros, la diferencia de entrar en este punto adelantado, voy a duplicar la línea, en este punto adelantado hubiese podido entrar, sí, pero no es lo mismo. La línea de la ADX no toca la línea 0. Seguramente aquí gané la operación o la perdí. Pero en cambio aquí, un poquito más adelante, esperando ese paso, fijaros con qué comodidad se gana la operación. ¿Vale? Incluso aquí, que también es contra de tendencia. Fijaros, aquí. ¿Dónde está la ADX? Justo en el punto 0. Toca esa línea. Y aunque entres en contra de tendencia, también se gana. Vamos ahora aquí. Otra que es en contra de tendencia. No quiero que trabajen en contra de tendencia, sino para que vean el punto de la ADX, que es lo que me quiero referir. ¿Vale? Otro punto. ¿Dónde tocó la línea 0 de la ADX? Aquí, en esa vela. Y también ganadora. ¿Vale? En este punto donde está corriendo el precio, ya para mí es un poco tarde para hacer la entrada. Hubiese sido genial haberlo visto con tiempo. También seguramente es una operación ganadora. ¿Dónde está el punto de la ADX? En la línea 0. ¿Vale? Y así sucesivamente. Así sucesivamente. En un mismo par, si tener 500 pares abiertos, vas a ver los buenos resultados de esta estrategia. ¿Vale? ¿Funciona en otros brokers? Sí. Lo único que tendrás que tener en cuenta es que lo que es la configuración del Super Trend, puedes colocar la misma configuración, pero no te va a aparecer las etiquetas de bajo o alto. Así que eso es una desventaja. Y es uno de los motivos por que prefiero utilizar este broker en particular. No solamente porque es bien regulado y prácticamente en todos los países puedes utilizar este broker, sino que además normalmente tiene altos porcentajes de pago tanto en mercado normal como en mercado OTC. Ahora sí que podrías quedarte hasta el final para ver las entradas en real
Y tampoco pasar por alto los recordatorios finales, ya que siempre damos un tip adicional que te puede ayudar en tus estrategias. Un saludo y nos vemos en el próximo video. Yeah. Sometimes I get so mad, there's no controlling me. My thoughts get so bad, I'm like, I might grab a bat, I don't know. My wrath, my blood boils over like, oh God, here goes. I lost all feeling from my head to my toes. You said some shit that I can't let go, so just stay tuned for the rest of the show. So have you ever felt betrayed? Switches how you see things, realize something needs change. Cause I know you got me up, let me show you what's up. Cause enough is enough. I'll take a face full of pavement just to make a statement. I know there's no turning back. Oh God, adrenaline wasted, so mad I can taste it. I know there's no turning back. I'll do what it takes, I ain't making mistakes like that. I'll play it on your face to make you go take it back. I'll lose my shit, I go crazy when I'm mad. And now you go wish you would shut the fuck up real bad. And now that I'm gone, yeah, I know there's no turning back. And now that I'm gone, yeah, I know there's no turning back. I'll take smoke, I'ma poke a hole through you, choking's overdue. Come at me and you won't get any older, dude. Crack your holder too. Heating up inside of me, blood so violently. Thanks for trying me. Now it's finally time to see how this rivalry becomes a dynasty. I know there's no turning back. Oh God, adrenaline wasted, so mad I can taste it. I know there's no turning back. I'll do what it takes, I ain't making mistakes like that. I'll play it on your face to make you go take it back. I'll lose my shit, I go crazy when I'm mad. And now you go wish you would shut the fuck up real bad. And now that I'm gone, yeah, I know there's no turning back. And now that I'm gone, yeah, I know there's no turning back. Sigue mi canal para estrategias binarias que sí funcionan.